¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Y también, bueno, a aquellos que nos ven por medio de las redes sociales, YouTube y Facebook. Gracias por estar atentos a este tiempo. Vamos a orar para comenzar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias te doy en este día, Señor, por tus grandes misericordias, Señor, porque nos permites estar reunidos nuevamente, Señor, con la única finalidad, Padre, de estudiar tu palabra, Señor, de adorarte a ti, Señor, por medio, Señor, del estudio de tu palabra. Padre, yo te pido, amado Dios, que tú seas, Señor, por medio de tu bendito Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a toda verdad, Señor, a la enseñanza correcta, Señor, a que podamos comprender tu palabra de la manera correcta, Señor. Solamente por medio de tu Espíritu, Señor, podremos caminar correctamente, Señor, escuchando tu palabra y poniéndola por obra, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que en esta hora, Señor, en la que estamos, Señor, en este momento, Señor, por comenzar este estudio de tu palabra, Señor, yo te pido que tú, Señor, en el nombre de Jesús, quites todo estorbo, Señor. Todo aquello, Señor, que quiera venirnos, Señor, a quitar la atención, Señor, de estudiar tu palabra correctamente, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que quites todo velo, Señor, que podamos leer tu palabra, Señor, y que sea recorrido todo velo, Señor, y podamos ver, Señor, esas verdades divinas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todos esos tesoros hermosos que tienes para todos y cada uno de nosotros que somos tus hijos, Señor, que te buscamos, Señor, y que anhelamos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe que ya están atentos este lunes precioso, Señor, para escuchar tu palabra. A los amigos y amigas, Señor, que también cada lunes, Padre, se conectan, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. En el nombre majestuoso de Jesús te doy gracias. Y te doy gracias, Señor, por mi vida, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, use mi vida, que sea Él hablando, Señor, las verdades divinas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar nuestro estudio. Hemos estado hablando sobre la oración, hemos estado hablando de una manera más, pues más a profundidad de lo que es verdaderamente la oración. Sabemos que la oración es platicar con Dios, hablar con Él, y decíamos que la oración es uno de los recursos que Dios ha dejado para cada uno de nosotros para comunicarnos con Él. Por medio de la oración platicamos con Él como platicamos con el amigo, con la amiga, con el esposo, con la hermana, con la amiga. Con Él podemos platicar de esa misma manera. Y decíamos que nosotros platicamos con Él y Él nos contesta por medio de su palabra. La semana pasada hablábamos de 6 puntos importantes, ¿verdad? Hablábamos de 6 puntos importantes básicos que tenemos para comunicarnos con Dios, para hablar con Dios. Y por medio de la oración, 6 beneficios que obtenemos en este caso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando oramos a Él, porque acuérdate que decíamos como punto número 1 que la oración es tener un encuentro con Dios. Y hablábamos de un ejemplo extraordinario de cómo Moisés, ¿verdad? Y te había incluso dejado una tarea de leer Éxodo 19 y Éxodo 33, estos 2 capítulos que nos habla de cómo Dios tenía conversaciones con Moisés y Moisés conversaba con el Señor, con Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, hablaba, dice ahí en estos capítulos, ¿verdad? Dice, hablaba Jehová con Moisés como se habla con un amigo, cara a cara.
Y Dios se le apersonó y le dijo, mira, vas a hablar con el pueblo, lo vas a juntar, les vas a decir que laven sus vestiduras, que se laven el rostro, que se preparen y que estén ahí a las orillas del Sinaí, porque yo les voy a dar indicaciones, yo voy a hablar con ellos. Y fue Moisés y les habló y les dijo, miren, ¿sabe qué? Laven sus rostros, limpien sus vestiduras, que vayan, y se presentan. Pero el Señor le había dicho, pero que ninguno se acerque tanto al monte Sinaí, que ni lo toque porque puede sucederles algo, pueden incluso morir. Entonces, únicamente que estén alrededor del monte Sinaí, ahí cercas, pero que no lo toquen, que no se atrevan a querer subir, sino únicamente que estén ahí porque yo voy a hablar con ellos. Y el único que podía subir, porque incluso ni los sacerdotes ni nadie podía subir, el único sacerdote que podía subir con él era Aarón. Y el Señor, Moisés va y recibe las indicaciones del Señor. Y él baja y le habla al pueblo y le dice lo que el Señor dice. Le dice, bueno, miren, el Señor nos está diciendo que Él nos sacó de Egipto y nos sacó con grandes maravillas, con grandes prodigios, y que ahora Él nos va a acompañar. Yo te decía la semana pasada que Él los iba a acompañar por medio de una nube. Dice que de día iba a ser una nube, una columna, una nube, y de noche iba a ser una columna de fuego para alumbrar su camino. Y dice aquí, y vemos cómo el pueblo empezó a ser rebelde, empezó a enojarse, el pueblo a murmurar en contra de Dios. Y vemos ya en el capítulo 33 cómo el Señor le dice, híjole, este pueblo es un pueblo rebelde y duro de servir, porque siempre está renegando, siempre está enojado, siempre está hablando cosas en contra de mí. Y el Señor se enoja y le dice, ¿sabes qué? Que ya voy a enviar al ángel delante de ustedes. Y yo ya no quiero bajar a hablar con ellos porque los puedo consumir, porque me hacen enojar por su duro corazón, porque es un pueblo rebelde y necio. Pero aquí el punto que estamos viendo es cómo Moisés se acercaba al Señor y podía entablar esa conversación con Dios. Y nosotros podemos tener esa conversación y podemos ver cómo después, ¿te acuerdas cuando el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo, yo voy a liberarlo por medio de ti, tú vas a ser el instrumento que voy a usar para liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y te acuerdas cómo le contestó Moisés en esa ocasión? Pero es que ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Mira que yo soy tardo para hablar, me cuesta trabajo. Y bueno, se ha dicho, ¿verdad? No lo dice la palabra de Dios, pero se ha dicho que probablemente tenía problemas para hablar Moisés, a lo mejor era tartamudo, a lo mejor le costaba trabajo hablar, qué sé yo. Pero la cosa es que Moisés le dice al Señor, es que yo tengo muchos problemas para hablar, tengo problemas de mi lenguaje. Y el Señor le dijo, no te preocupes, porque tu hermano Aarón va a hablar. Lo que tengas que decir, tú se lo vas a decir a Aarón y Aarón lo va a decir. Y entonces vemos aquí ya a un Moisés con autoridad, ¿verdad? Delante del pueblo. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay una transformación de Moisés al tener esa comunión con Dios por medio de su conversación. Y vemos también, te hablaba yo ayer fíjate cómo, te digo ayer, se me hace como que fue ayer el día lunes. Pero bueno, te decía yo la semana pasada, también te hablaba de otro ejemplo, de Pablo, ¿verdad? Vemos cómo un Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia y que era un hombre que él tenía la firme convicción de que lo que él estaba haciendo, siendo perseguidor de la iglesia, él creía que lo que estaba haciendo era correcto.
y era celoso de su deber, celoso de la iglesia, tanto que te decía yo la semana pasada que él fue con los sacerdotes a pedirles que le dieran cartas, que le dieran autoridad para poder ir a perseguir a todos esos hombres y mujeres que seguían el camino. Y que te decía yo la semana pasada que ese camino era Jesús. Y él fue y pidió esas cartas para hacerlo. Y cuando iba camino a Damasco, lo rodeó un resplandor de tal manera que cayó de su caballo. Y dice la palabra de Dios, porque ahí lo narra, que escuchó una voz potente que desde el cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y te decía yo la semana pasada que en ese preciso momento, ese hombre fiero que era Pablo y que en ese momento se llamaba Saulo, dice que él se postró de rodillas y dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo Jesús: yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, dura cosa es ponerse contra un Dios vivo. Y entonces, lo que contesta Pablo o Saulo en ese momento dijo, ¿verdad? Señor, de una manera sumisa, ¿verdad? Con su cabeza agacha, y que te decía yo, incluso él le cayeron como escamas en sus ojos y no podía ver, se quedó ciego. Y entonces dijo, él temblando y temeroso al escuchar esa potente voz, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le da indicaciones, pero aquí vemos a un Saulo que en un tronar de dedos es transformado con esa conversación que tuvo con Jesús. Y dice la palabra de Dios, leíamos la semana pasada, cómo aquellos que iban, su guardia, pienso yo, ¿verdad? Sus soldados de Pablo, escucharon la voz, pero no veían a nadie, estaban sorprendidos también. Y vemos más adelante, si seguimos leyendo en el capítulo que te mencionaba yo de Hechos, en Hechos 12:5, vemos cómo Pablo, ¿verdad? Déjame ver, porque creo que te estoy dando no es cierto, en Hechos 9 del 1 al 7, Hechos 9 del 1 al 7, vemos cómo Pablo tiene una transformación. ¿Y por qué te mencionaba yo estos dos ejemplos? Porque indudablemente en la medida que tú y yo tengamos oración con Dios, tengamos conversación, tengamos intimidad con Dios, indudablemente va a haber una transformación en nuestras vidas, porque Dios va a transformarnos con su poder. Eso es indudable. Y veíamos la semana pasada también en Juan 11, 41, 42, cómo Jesús entablaba conversaciones con su Padre todo el tiempo, porque todo el tiempo buscaba tiempos con su Padre para platicar, para hablarle. ¿Te acuerdas que incluso cuando fue a ver a Marta y a María, cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, el Señor todavía hace otras cosas, se entretiene con otras cosas, pero no era una entretención de diversión, sino que él se detuvo un poco porque acuérdate que por donde él pasaba indudablemente ocurrían cosas extraordinarias. Había gente que estaba siendo sanada. Y entonces cuando él ya va a ver a Lázaro, sale Marta mortificada y le dice, ¿verdad? Si tú hubieras estado aquí cuando te llamamos, no hubiera muerto mi hermano. Y le dice el Señor, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando nosotros tenemos una relación verdaderamente con el Señor,
hay cosas que suceden y vemos cómo el Señor les dice, ¿verdad?, a los hombres que quiten esa piedra porque ya lo habían incluso pues sepultado, lo habían metido ya a un lugar, ahí lo habían puesto. Y les dice el Señor, retiren la piedra. Y les dicen, Señor, pero es que ya hiede, ya tiene 4 días, Señor, que murió. Y el Señor les dice, quítenla. Y el Señor, bueno, el Señor ni siquiera entra a la tumba, sino que el Señor dice, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente escucha la voz. Fíjate, escucha la voz. Lázaro del Señor y su espíritu vuelve a su cuerpo. Su alma vuelve a su cuerpo y sale fuera. Así dice la palabra que aún estaba todavía envuelto en vendas, porque acuérdate que preparaban los cuerpos y les ponían vendas con especies aromáticas, con cosas que ayudaban a que el cuerpo tuviera una descomposición, pues yo creo que un poco más, no sé, que no oliera feo. No, yo no sé, ¿verdad? Como al día de hoy todavía preparan los cuerpos para que sean, sean velados y no se descompongan con tanta rapidez. Entonces, les ponían todas esas cosas, ¿no? Y entonces resucita Lázaro. Cuando nosotros, y dice el Señor, ¿verdad? Dijo Jesús, te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. ¿Y te acuerdas que le decía? ¿Te acuerdas que él levantó sus ojos y le dijo, yo sabía que tú siempre me escuchas, que siempre me oyes, pero lo dije a causa de toda esta multitud, para que sepan que tú me enviaste, que verdaderamente procedo de ti. Y también vemos que la oración es contemplar y reconocer la grandeza de Dios. Y vimos el ejemplo de Job, vimos el ejemplo de un hombre que le fue quitado todo lo que tenía, porque Satanás, cuando ve que hay hombres de Dios, hombres que verdaderamente buscan de Dios y se esmeran, se preocupan por agradar a su Dios, el enemigo está enojado, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, espantando a los hijos de Dios para quererlos devorar, para hacerlos caer. Y eso fue lo que hizo Satanás cuando fue a ver al Señor, a su presencia misma, a su trono, y le dijo, déjame que lo toque, que toque sus bienes y verás cómo reniega de ti. Y cuando vio que no renegó, le dijo, bueno, déjame que toque a sus hijos. Y le quita a sus hijos y tampoco. Y después toca su carne y tampoco. Y llega el momento mismo que como todo es ser humano, cuando nos acontece una desgracia tras otra y tras otra, dice uno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué clamo a ti, no me escuchas? Y llegó ese momento donde Job, incluso te decía yo que dijo, ¿verdad? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no permitiste que muriera en el vientre de mi madre? Que fuera yo un abortivo para que yo no pasara por todo esto. Pero entonces el Señor trata con él y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto? Cuando yo puse límites, cuando yo puse las constelaciones. Y entonces reconoce Job el señorío, reconoce la grandeza de Dios y reconoce que no hay nada que nos acontezca que no esté en el control de sus manos. Este hombre estaba siendo atacado por el enemigo por su fe. Hay gente, ¿verdad?, que tiene, recoge la cosecha de sus malas acciones y dice, ay, es que Dios me está probando. No, cuando tú andas lejos haciendo lo indebido, haciendo lo incorrecto y te pasan, recoges la cosecha de tus malas acciones, eso es únicamente la consecuencia de tus malas acciones y estás recogiendo la cosecha de ello. Pero cuando tú eres una persona que verdaderamente se esfuerza por agradar a Dios y que hace lo correcto y que le sobrevienen males,
indudablemente está siendo a prueba, está siendo probada tu fe. Entonces, vemos aquí a un hombre y también vemos a David, un hombre que cometió muchos errores, pero que también era un hombre que sabía reconocer su pecado y que venía constantemente a la presencia de Dios a refugiarse y a pedir perdón por sus errores. Y vemos cómo lo llama el Señor David, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque eran hombres que se acercaban a Dios en oración, reconociendo su pecado, reconociendo su error, y Dios entonces les respondía y eran transformados. Vemos un Job transformado que después de la prueba que pasó, fue un hombre, dice la palabra de Dios, que su piel era como la de un bebé. Y Dios le multiplicó en gran manera todo lo que él tenía. Le dio una mujer temerosa de Dios y tuvo más hijos. David, un hombre que cometió pecado y que se acercó a Dios y que pidió perdón. Y vemos un hombre que hizo cosas extraordinarias y que la mano de Dios nunca se apartó de David, porque era un hombre que incluso cuando Saúl buscaba matarlo y que él tuvo la oportunidad, como muchos le dijeron, ahora puedes ir y sorprenderlo y matarlo, él nunca quiso levantar su mano contra Saúl porque reconocía que era el ungido de Dios, que Dios lo había puesto como rey. Entonces, él era un hombre que reconocía el señorío y la grandeza de Dios y que sabía que todo estaba en el control de las manos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy, hermanos queridos, que cuando nos sobrevenga cualquier circunstancia, el primer recurso que tenemos es la oración. Ir a la presencia de Dios y contarle nuestras circunstancias, no porque Él no lo conozca, sino porque Él quiere escucharlo de nuestros labios. Él quiere que nos acerquemos a Él y que le digamos, Padre, me pasa esto y esto, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Detén mis acciones para que yo no busque vengarme por mi propia mano, que yo no busque hacerle mal a nadie, que yo no conteste de mala manera, sino que todo, Señor, sea hecho bajo tu voluntad. Ayúdame, Señor, ayúdame. El tercer punto que podemos ver es que la oración es aceptar nuestra dependencia de Dios. Cuando tú y yo, ante cualquier circunstancia de la vida que tengamos, problemas, economía, falta de trabajo, enfermedad, incluso de una defunción dentro de nuestra familia, debemos acercarnos a Dios reconociendo su grandeza, su señorío, su poder. Y solamente reconociendo su señorío, su poderío, su grandeza, su soberanía, podemos comprender nuestra dependencia de Dios, que dependemos de Él, que todo lo que nos suceda está en sus manos y Él le va a dar la solución más correcta y que sabe que esa solución es la mejor para nosotros, que la respuesta que recibamos de Dios es la que nosotros necesitamos para nuestra vida. No es lo que nosotros queremos, sino es la voluntad de Dios. Porque nosotros pedimos a veces y pedimos mal. Pero dice el Señor, yo conozco lo que yo quiero para ti. Mis pensamientos para ti son buenos. Dice la palabra de Dios que su voluntad para nosotras es buena, agradable y perfecta. Sus pensamientos de Dios para nosotros son para bien, no para mal. Él siempre va a querer lo mejor para ti y para mí. Cuando oramos a Dios en una manera a través de la cual nosotros le decimos que nuestra dependencia viene de Él y que no queremos hacer las cosas por nosotros mismos y que lo único que deseamos es que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en nuestras vidas, las cosas van a cambiar, hermano.
van a cambiar el cauce y van a tomar el cauce correcto para nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:19. Dice la palabra de Dios en Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén, gloria a Dios. Aquí el Señor nos está dando una lección, el Señor Jesús, una lección tremenda. Dice que todo lo que Él vino a hacer en la tierra, lo hizo porque eso era lo que hacía el Padre. Lo que Él veía hacer al Padre, eso lo vino a hacer Él también. Él no hacía cosas que dijéramos, es que Él hizo esto y el Padre hizo otra cosa. No, Él hacía lo que veía hacer a su Padre. Y nosotros debemos de hacer lo que vimos hacer Jesús. Jesús tenía una dependencia de su Padre, estaba en constante oración y nosotros debemos hacer lo mismo. Lo mismo que hacía Jesús, debemos hacer nosotros. Estar en constante comunión con Él por medio de la oración, porque solamente así podemos hablar de que verdaderamente dependemos en su totalidad de Él y que estamos confiando en su total voluntad, en lo que Él quiere, porque lo que Él quiere para nosotros siempre va a ser lo mejor. Mira lo que dice Lucas 22, 41 al 42. Y Él, Jesús, estamos hablando aquí de Jesús, dice, y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este pasaje de la Sagrada Escritura nos está hablando cuando a Jesús está a punto de ser aprehendido, de que van a ir a buscarlo para llevarlo a crucificar, y aquí Él se aparta aún, dice aquí la palabra de Dios que se aparta como a un tiro de piedra. Más o menos era una distancia como de 50 o 60 metros de distancia de donde estaban sus discípulos. Él se alejó unos 50 o 60 metros de distancia para orar, para platicar a solas con su Padre. Y Él le dijo, dobló sus rodillas y le dijo, Señor, si es tu voluntad que esta copa que he de beber no la beba, Señor, permite que no lo haga. Pero luego le dice, pero que no se haga mi voluntad, que no sea lo que yo quiera, que no sea lo que yo te estoy pidiendo, sino tu voluntad. Si he de pasarla, que la pase, pero que tu poder, que tu mano no se separe de mí. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó aquí Jesús? Jesús nos enseñó que aunque estemos pasando por una circunstancia, por una tribulación tremenda, nosotros debemos de reconocer nuestra dependencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo no quisiera pasar por esta tribulación, por estos problemas, por esta circunstancia, pero si tengo que pasar por ello, ayúdame. Ayúdame, Señor. Aumenta mi fe a que yo siga dependiendo de ti, Señor, aún en medio de esta circunstancia, y que no sea debilitada, Señor, y que no me aleje de ti por estas circunstancias que estoy pasando, sino que seas tú obrando tu voluntad en mi vida, Señor, y que yo esté fortalecida en ti para que pueda pasar esta prueba. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. No es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil. Si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Por eso Jesús envió al Espíritu Santo para que fuéramos fortalecidos en Él por medio de la palabra. Esa fortaleza no va a venir de nosotros, esa fortaleza viene de Dios por medio de su Espíritu, para que entonces de nosotros fluya
esos frutos del Espíritu Santo y entonces podamos estar bien fortalecidos, bien enraizados en la palabra de Dios. Los primeros discípulos también usaron la oración para mostrar su dependencia de Dios. No creas que ellos no usaron la oración, también ellos usaron la oración como un medio para dirigirse al Padre. Vamos a ver qué dice Hechos 1, 24 y 25. Dice Hechos 1, 24 y 25. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí vemos que también los discípulos usaban este medio que el Señor dejó, este recurso que el Señor dejó, también lo usaron ellos. Y vemos aquí a los discípulos, acuérdate que eran 12 discípulos, entre ellos estaba Judas, pero cuando Judas entrega al Señor Jesús, él siente un momento de cargo de conciencia y va a los sacerdotes y les avienta las monedas y les dice que ya no quiere ese dinero porque había entregado un justo y Dios le dice, tú sabes lo que haces, nosotros ya te pagamos. Y él entonces va y se cuelga, se ahorca. Y entonces ya no eran 12 discípulos, sino 11. Y entonces ellos oran al Padre y le dicen, Señor, bueno, pues toman a 2 hombres, ¿verdad? Y les dice, Señor, sobre el que tú digas, ese va a quedar y va a ocupar el lugar de Judas, el que cometió transgresión, el que cometió pecado, entregando al Maestro, entregando a Jesús para ser crucificado, y que ahora solo somos 11. Y entonces el Señor escoge a Matías, y Matías viene a ocupar el lugar de Judas. Entonces vemos aquí a los discípulos, a los 11 discípulos, orando a Dios para que Él señale quién iba a ocupar el lugar de Judas. Entonces vemos a los discípulos también usando ese recurso que el Señor dejó, que es la oración. Entonces vemos también que la oración nos enseña a aceptar, a conocer nuestra dependencia de Dios. Número 4, la oración es reconocer y comprender nuestra insuficiencia. Saber que no tenemos la capacidad por nosotros mismos, que no somos autosuficientes, sino que tenemos deficiencias y que el único que puede cubrir esa falta de suficiencia es Jesús en nuestras vidas. Entonces, también la oración nos hace reconocer delante de Dios, reconocer y comprender en su totalidad nuestra insuficiencia. Es sumamente importante aprender a decirle a Dios, Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi creador, yo soy tu hijo, Señor, y no puedo hacer nada por mí mismo, pero tú puedes hacer cualquier cosa, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Hay un canto maravilloso de este hermano que pues muchas veces cantamos esta alabanza, ¿verdad? Que dice, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y esa es el reconocer nuestra insuficiencia. Tú eres mi Señor, tú eres mi todo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, Señor. Tenemos que aprender. La semana antepasada hablábamos del Padre Nuestro, ¿verdad? Hablábamos del Padre Nuestro y hablábamos
de cómo comienza el Padre Nuestro, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que tenemos nosotros que comprender, que Él es nuestro Padre, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que Él es nuestro Señor, que nosotros somos sus hijos porque hemos sido aceptados en su familia en el momento en que nosotros le reconocimos como único y suficiente Salvador a Jesucristo. Somos en automático adoptados. Dice la palabra de Dios, ya lo leímos en nuestras clases pasadas, en ese mismo momento somos engendrados por el Padre por medio del Espíritu y ahora somos hijos de Dios, somos adoptados en la familia de Dios y ahora somos hijos de Dios. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Y cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, de que nosotros somos insuficientes, con esas simples palabras podemos ayudarnos nosotros mismos a mantenernos ubicados y a reconocer la supremacía, la grandeza, la soberanía, la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y que nosotros, sin Él, somos totalmente insuficientes. Eso tenemos que reconocerlo. Por eso es necesario, hermanitos preciosos, que tengamos tiempos con Dios por medio de la oración, porque nuestra dependencia viene de Él. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 33:15. Dice la palabra de Dios en Éxodo 33:15. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Te decía yo la semana pasada que estas hermosas palabras que declaró Moisés debemos hacerlas nuestras cada día y decirle, Señor, si tu presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar. A ningún lugar voy, Señor. Tú tienes que ir conmigo, Señor. Por eso es importante que decíamos en nuestros estudios pasados que nosotros debemos de hablarle la palabra a nuestros hijos en el camino, al levantarnos, al acostarnos. Debemos de orar. Debemos de decirle al Señor, Señor, ya me levanté, Señor, gracias porque me permites la vida, Señor, pero que tu presencia esté conmigo todo el tiempo, Señor. Que a donde quiera que yo vaya, al mercado, a la iglesia, no sé, a ir a pagar mi luz, que tu presencia vaya conmigo, Señor. Que siempre vayas conmigo a cualquier lugar que yo vaya, Señor. Por eso es importante que tengamos tiempo con Dios. Te decía yo en una ocasión, ¿verdad? A veces podemos estar orando cuando estamos cocinando, cuando vamos al mercado, podemos ir orando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, reconociendo nuestra dependencia de Él. Y mira lo que dice Nehemías 1, del 4 al 11. Dice así la palabra de Dios en Nehemías 1, del 4 al 11. Pero a mí me gustaría leerte desde el versículo número 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Suca, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman,
y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Redimiste con tu gran y los redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Mira qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, mira, algo tremendo. Vemos aquí a Nehemías, este varón. Dice aquí la palabra de Dios que Nehemías era hijo de Acalías. Y dice que sucedió que Nehemías estaba en el año 20, estaba en Susa. Y dice que llegaron a verlo a él. Y llegó Ananí, que era su hermano. Era uno de sus hermanos y que iba con algunos varones de Judea. Llegaron ahí y empezaron a platicar. Y estando platicando con ellos, les preguntó por Judá, ¿verdad? Y les preguntó por los judíos que habían quedado de la cautividad, porque acuérdate que el pueblo de Israel fue llevado en cautividad. Y entonces él les pregunta, oye, ¿y qué pasó con aquellos que quedaron de la cautividad? Y también les preguntó por Jerusalén. Y entonces aquel muchacho, aquel hombre les dijo, ¿verdad? Ah, pues mira, todos aquellos que quedaron de la cautividad, ese grupo reducido del pueblo de Israel, pues está ahí pasando problemas bien graves, están, pues, con problemas tremendos, están en una afrenta tremenda porque todo mundo los malvé, todos los ven ahí como el pueblo que estaba en la cautividad y nadie los quiere y están siendo agredidos, ¿verdad? Están siendo afrentados. Y además, dice Jerusalén, pues el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas fueron quemadas. No, eso es un desastre. Y cuando escucha aquello Nehemías, sufre en gran manera. Y nos narra aquí una oración tan hermosa y tan tremenda que habla. Y comienza a dirigirse al Padre Eterno y le dice, Señor, mira todo lo que está pasando, Señor. Y mira, Señor, este pueblo que tú liberaste de Egipto, Señor. Ahora mira, Señor, los llevaron en cautividad y ahora están ahí. Ya salieron de la cautividad, pero están sufriendo una grave afrenta, Señor. Tú los sacaste, Señor. Tú los redimiste, los sacaste de la cautividad. Y le pide, ¿verdad? Le pide perdón por los pecados de su pueblo. Dice, porque hemos pecado, sí, Señor.
Yo también me incluyo, también pequé, Señor. Pecamos porque no seguimos, dice aquí, dice en el versículo 7, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Sí, yo y la casa, dice, de mis padres hemos pecado. Dice, porque no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y los preceptos que le diste a Moisés, tu siervo, Señor. Dimos la espalda a tus preceptos. Y hoy en día tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque hemos olvidado tus preceptos, Señor. Hemos seguido la voz del hombre, Señor, porque muchas veces le creemos más al hombre que a Dios. Tenemos que tener tiempos con Dios, tiempos de arrepentimiento. El Espíritu Santo nos ha sido enviando ha sido enviado a cada uno de nosotros para que nos conduzca al arrepentimiento, a reconocer qué cosas estamos haciendo mal para que pidamos perdón a Dios y que encaucemos nuestros pasos por medio de la palabra y que caminemos sobre las pisadas de Jesucristo. Y así como Nehemías, hoy debemos de decirle, Señor, perdónanos. ¿Por qué? Porque tu iglesia ha olvidado tus preceptos, tus principios. Todo lo que tú nos diste, y nos estamos conduciendo, haciendo cosas irreverentes dentro de tu casa. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a volver a retomar el camino. Ten misericordia de nosotros. Y Señor, ayúdanos a que volvamos a caminar correctamente, a servirte correctamente. Es necesario tiempos de oración para que también tengamos tiempos de arrepentimiento. Veamos lo que dice Hechos 12:5. Dice la palabra de Dios en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos a Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro fue encarcelado por su fe? Y él estando en preso, la iglesia se juntaba, se congregaba, se reunía para hacer oraciones, para hacer rogativas a Dios, para que Pedro fuera liberado. Y vemos aquí algo bien tremendo, hermanos. Estamos orando, le pedimos a Dios y cuando Dios nos da una respuesta, a veces no creemos la respuesta de Dios. Vemos a Pedro que estaba encarcelado y que cuando es liberado llega y toca en el lugar donde estaban reunidos orando. Dicen que va y se acerca a alguien de los que estaban orando ahí y en lugar de abrirles se regresa a decirles, es Pedro el que está tocando, y todos le dicen, ay no, ¿cómo va a ser Pedro? Pedro está en la cárcel. Y se les estaba olvidando de que Pedro fue liberado porque ellos estaban orando, estaban clamando al Padre para que fuera liberado. Pero esta persona, en lugar de abrir, se regresa asustada y les dice, es Pedro el que está ahí tocando. Y todos le dicen, no puede ser Pedro está en la cárcel. Se nos olvida, hermanos, que Dios envía la respuesta. Tenemos que aprender a confiar en Dios y que Dios nos dará una respuesta. Entonces, aquí vemos también cómo la iglesia echaba mano de ese recurso maravilloso que Dios ha puesto a nuestro alcance, que es la oración. Tenemos que aprender, hermanitos preciosos, aprender a reconocer nuestra insuficiencia, que sin Dios somos totalmente insuficientes. Y número 5, la oración
es expresar nuestro agradecimiento a Dios. También esto es importante que lo entendamos, hermanos. Que la oración es expresarle a Dios nuestro agradecimiento. Darle gracias por todas y cada una de sus bondades. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por Él. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así deben de ser nuestras oraciones, hermanos. Deben de ser conocidas, debemos de llevarlas al trono de su gracia y expresarle todas nuestras necesidades, nuestros agradecimientos. Señor, gracias. Gracias, porque en medio de esta pandemia, en medio de tanta muerte, de tanta enfermedad, de tanta desgracia, aún tengo vida, Señor. Aún tengo salud. Gracias, Señor. Gracias porque mis hijos están bien. Gracias porque tú has tenido un pan sobre mi mesa en medio de la escasez. Gracias. Debemos de aprender a llevar todas nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, todo lo que le pidamos debe de ser con acción de gracias. Aún si no tuviera qué comer, pero no lo creo, porque dice la palabra de Dios, he envejecido y no he visto hijo de Dios, hijo de justo, que mendigue pan. Nunca nos va a faltar nada, hermanos. El Señor siempre está al pendiente de su pueblo, pero Él quiere que le pidamos. Así como a nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Nos gusta que nuestros hijos nos digan, oye papi, oye mami, necesito esto. Nos gusta saber que somos sus padres y que saben que ellos confían que vamos a suplir la necesidad que ellos tienen. Así nuestro Padre Celestial quiere que reconozcamos nuestra dependencia de Él y que Él va a suplir todas las necesidades que tengamos, sean del tipo que sean económico, sean de enfermedad, que necesitemos nuestra sanidad, sea de trabajo, aún la partida de un familiar. Te decía yo en una clase pasada, ¿verdad? Si nuestro familiar partió a la presencia de Dios porque era un hombre o una mujer que era temeroso de Dios, debemos de gozarnos porque Él está a la presencia de Dios y debemos de preocuparnos por los que quedamos. Dice Pablo, no sea que yo, siendo heraldo, me quede, que nos preocupemos nosotros, porque el día que partamos también a su presencia. Entonces debemos de aprender a tener una dependencia total, porque la oración es lo que nos enseña a recordar que dependemos de Él, que somos insuficientes y que debemos de agradecerle todo el tiempo a nuestro Señor por medio de rogativas, por medio de oración, darle a conocer todas nuestras peticiones por medio de las oraciones y darle también gracias. Gracias por la respuesta de a nuestras oraciones. Vemos también en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas en acción de gracias y por sus atrios con acciones de alabanza y alabadle y bendecir su nombre. Esa es la manera como nosotros debemos de entrar por las puertas a su iglesia, a los atrios donde vamos a adorarle, donde vamos. Por eso es importante que nos reunamos,
para tener acciones de gracias, alabarle, bendecirle, porque su nombre es grande, porque gracias a Dios estamos de pie, porque gracias a Él y a su grandeza estamos todavía, porque estamos en su camino. Y mira lo que dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, nosotros cuando le adoramos al Señor, estamos expresando nuestra gratitud también por medio de la oración. Es como si entramos a esta dimensión espiritual de agradecimiento, porque entonces estamos conectados a Dios por medio del Espíritu, alabándole y glorificándole, dando gracias. Dice la palabra de Dios que el Espíritu gime, dice, con gemidos que no entendemos, pero que Él se conecta con el Padre, hablando, dice, con gemidos indecibles, aquellas cosas que ya por nuestro lenguaje tan limitado no podemos seguir expresando, pero que el Espíritu que todo lo escudriña, lo expresa directamente al Padre por medio del Espíritu. Entonces, eso es una manera también, la oración y la alabanza por medio de la oración es una manera de agradecer a Dios. Y por medio de la oración también podemos interceder, y por medio de la intercesión podemos mostrar un genuino interés y amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque por medio de la oración vamos a orar por personas, por nuestro vecino, por nuestro amigo, por nuestro pariente, o incluso, te decía yo, las rogativas por el mundo entero, por aquel que anda perdido en el mundo y que no conoce de Dios y que es necesario que sepa y que conozca que está perdido y que va a una muerte eterna, pero que si él viene a Cristo, puede recibir el perdón de sus pecados y puede ser resucitado su espíritu y andar en vida. Porque hemos dicho que el que no tiene a Cristo es un muerto que anda caminando, pero que está muerto, porque su espíritu está muerto. Y un muerto no puede reconocer la grandeza y el poder, no puede alabar a Dios. Necesitamos ser resucitados. Necesitamos vida en nuestro espíritu. Porque cuando Adán pecó, espiritualmente murió. Y esa muerte, esa transgresión, lo hemos dicho, la pasó a todo el género humano. Por eso es importante. Cuando viene el segundo Adán, que es Cristo, trae esa bendición con él, de poder resucitar nuestro espíritu y poder reconocer el señorío de Dios y sujetarnos a él. Amén. Entonces, por medio de la oración, también tenemos esa oportunidad de interceder por otros, tener un verdadero y genuino interés por el prójimo, por aquel que está sufriendo, por aquel que está enfermo, por aquel que no conoce a Cristo. Nosotros podemos orar, podemos interceder ante el Padre. Jesús nos enseñó este principio de la oración y de la intercesión en Mateo 5:44. Mira lo que dice y te lo voy a volver a repetir. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los que te persiguen. Acuérdate que el Señor dijo, dice, ¿te acuerdas que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pues bueno, ahora yo te digo que debes amar a tus enemigos, de que debes bendecir a los que te maldicen, a los que te digan cosas feas, tú bendícelos. Aquellos que te hacen mal y que te aborrecen, tú ora por ellos, por aquellos que te ultrajan, que te inventan tantas cosas, que te levantan falsos testimonios, tú ora por ellos. Por los que te persiguen, tú ora por ellos. Porque el Señor nos enseñó
por medio de su propia vida, que él aún a pesar de que lo estaban injuriando, lo estaban escupiendo, lo estaban maltratando, él dice que no abrió su boca. Y él, sin embargo, cuando estaba en la cruz, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es una realidad, hermanos. Aquellos que nos ofenden no saben lo que hacen porque no tienen a Cristo en su vida, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Pero tú y yo sí lo sabemos, porque conocemos a Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Y en lugar de pagar mal por mal, debemos de pagar a un mal que nos hagan pagar con bien, porque eso es lo que nos enseñó Cristo. Dijo el Señor, si te dan en una mejilla, pon la otra. Es difícil, hermanos, pero solamente así nos pareceremos más a Jesucristo. La intercesión es ponerse a favor de otro. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios por nosotros. El Espíritu de Dios intercede constantemente por nosotros. Mira lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es lo que te decía yo hace un momentito, ¿verdad? El Espíritu intercede por nosotros delante del Padre. Cuando nuestro lenguaje tan limitado ya no encontramos palabras que decir porque no encontramos las palabras correctas, exactas para seguir hablando, porque tenemos un lenguaje tan limitado. Entonces el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, y es cuando nosotros comenzamos a hablar en lenguas, y entonces el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí, o por aquel que estamos orando, porque entonces es un lenguaje celestial el que está hablando el Espíritu Santo y el que se está comunicando directamente con el Padre y está hablándole específicamente de esas cosas que necesitamos decirle y que no sabemos decirlas. Y entonces el que todo lo sabe, el que sopesa los corazones, que es el Padre y que conoce al Espíritu, escucha la oración. Porque el Espíritu está hablando, está intercediendo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por este hermoso recurso que Dios puso en nuestras manos, que es la oración. Usémosla, hermanos. Usemos este recurso que Dios ha puesto en nuestras manos, a nuestro alcance, para pedirle a nuestro Señor. Oremos, hermano, oremos. Mira que hemos visto cinco puntos muy importantes, muy importantes de lo que es la oración. Número 1, la oración es tener un encuentro con Dios. Cada día, cada momento que tú oras es tener un encuentro con Dios y la oportunidad para ser transformado por ese encuentro con Dios. Número 2, es contemplar y reconocer la gloria y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Reconocer que Él tiene todo bajo control, que su grandeza es enorme, Él es soberano. Número 3, es aceptar nuestra dependencia, es reconocer que cuando vamos a Él es porque nosotros no tenemos la capacidad de autosuficiencia, sino que dependemos totalmente de Él. Número 4 es reconocer nuestra insuficiencia. Reconocer que sin Él nada somos, que dependemos totalmente de Él, que nuestra suficiencia no sirve porque somos insuficientes. Y número 5 es expresarle nuestro agradecimiento por medio de la oración. La oración es un maravilloso recurso
que Dios dejó a nuestro alcance. Y número 6, perdón, es también poder interceder por otros, tener un verdadero interés, un verdadero y genuino interés por los demás, para orar por ellos delante de Dios. Es un recurso maravilloso que Dios nos dejó y que debemos de usarlo, hermanos. Es uno de los recursos tan importantes que Dios dejó y que debemos de usar. Hoy vamos a dejar aquí nuestro estudio. Gracias a Dios por permitirme llegar a ustedes por medio de Radio Jai 104.3 y por medio de YouTube y del Facebook. Comparte, hermano. Comparte los estudios para que otros puedan ser también bendecidos por medio de ellos y que pueda ayudarles a su dieta diaria en el espíritu y que sean fortalecidos en su espíritu por medio de estos estudios de la palabra de Dios que son tan importantes para nuestras vidas, para que estemos firmes en la palabra, para que cuando venga el momento difícil, el día malo a nuestras vidas, que venga alguna tribulación, estemos firmes en la palabra porque conocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a dar fortaleza por medio de su espíritu. Hermanitos lindos, les agradezco mucho su atención. Nos vemos la semana próxima. Vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor, por este estudio, Señor. Gracias por el hermoso recurso de la oración, Padre, que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Uno de los recursos maravillosos, Padre. Sabemos que la palabra, tu escritura, Señor, la Biblia, es otro recurso maravilloso que tú dejaste, Señor, pero ahorita estamos estudiando, Señor, la oración, un recurso maravilloso que tú pusiste a nuestro alcance, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre Santo, que cada vez que nos acercamos a ti en oración, tiene que haber, Señor, un cambio, Señor, en nuestras vidas, porque estamos hablando al Dios vivo. Padre Santo, que cada día de nuestras vidas, Señor, entendamos que este recurso, Señor, nos tiene que llevar a más, Padre Santo, a reconocer, Señor, que te necesitamos, Padre, que dependemos totalmente de ti, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, y que cuando vamos a ti en oración, Señor, es reconocer, Padre, que dependemos de ti totalmente, Señor, que tú vas a darnos la mejor respuesta, Señor, la mejor solución, Señor, a nuestro problema, a la situación que estemos pasando, Señor. Padre, gracias te doy por este recurso que has puesto en nuestras manos, Señor Santo, porque también a través de la oración, Señor, podemos, Padre Santo, clamar delante de tu presencia, Señor, por el desvalido, Señor, por el que no te conoce, Señor, por aquel que está sufriendo, por el enfermo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos muchas gracias por este hermoso recurso, Padre, que cada día, Señor, hagamos conciencia de lo importante que es y lo importante que es buscar tiempo, Señor, para platicar contigo, Señor, para estar en comunión contigo por medio de la oración, Padre. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, por los amigos y amigas que también, Señor, o por aquella persona, Señor, que por primera vez nos escucha, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, y te pido una bendición especial para cada uno, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera, Señor Zarza, y por mi pastora, Señor, Adriana Herrera, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Que ellos, Señor, sigan buscando tu dirección, Señor, para seguir, Señor, con esa fortaleza tuya, Señor, seguir hablando, Señor, la sana doctrina, Padre, y que tú los guardes, Padre, de todos aquellos, Señor, que quieran hacerles daño, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Fortalécelos, Padre Santo. Te pido, Señor, por el pastor Héctor, Señor, Islas y su esposita Gisela, Señor, bendícelos, Padre, bendíceles, Señor, guárdales también, Señor, y te pido, Padre, que sigas dando sabiduría de alto en sus vidas, Señor, para que ellos sigan administrando, Señor, esta estación de Radio Jai 104.3, Señor,
un lugar, Señor, donde se predica tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me das de poder, Señor, hablar tu palabra, de transmitírsela a otros, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Les doy muchas gracias. Les mando un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto, un abrazo fraternal. Y nos vemos la próxima semana en esta estación de radio. Y pues bueno, hermanitos, ahorita nuevamente estamos confinados, no nos estamos reuniendo, no estamos teniendo nuestros servicios presenciales, pero te invito, hermanito, que te conectes a la página de Dios es Fiel. La página se llama con Dios es Fiel. Déjame te digo, se llama Comunidad de Fe Dios es Fiel. Es la página aquí en Tizayuca. Yo te invito a que te conectes los domingos a las 11:30 de la mañana para que recibas vía Facebook o YouTube para que tú puedas ver y escuchar la palabra de Dios, palabra fiel de Dios. En el nombre de Jesús, me despido de ustedes. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes. El Señor los bendiga.